Bien, ya estamos por aquí. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guadalupe. Muy buenas tardes, Julio. Aquí bien, un poco agripada, pero bien, con Víctor y con Ricardo. Bueno, muy contenta siempre de estar con ustedes y con toda la audiencia. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer saludarte, acompañarte los jueves. Un saludo especial a Guadalupe también, a Víctor y a la audiencia. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes, Víctor. Hola, pues espero que se encuentren muy bien todos. Por acá estamos muy contentos en este país que cambia, que se convulsiona y en donde acontecen cosas que nos parecen inéditas, no cada día, cada hora, mi querido Julio, ¿no? Y por tal motivo, pues teniendo la oportunidad de comentarlo y de que algunas personas nos escuchen, pues muy contento, muy contento. Muy bien. Entonces, pues un saludo para todos. Muy bien, en la emisión pasada estuvimos en este orden, Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa, así es que hoy vamos a estar con Ricardo Ravelo iniciando, luego Guadalupe Correa y luego Víctor Ronquillo. Así es que, don Ricardo Ravelo, le toca a usted empezar a hacer lumbre, como luego dicen, porque los temas están moviditos y están interesantes. ¿Cómo va lo del Mayo, lo de Cuen, lo del Chapito? Jesús Vizcarra, el dueño de Su Carne y de Salud Digna, un hombre de los principales empresarios de la región, no solamente de Sinaloa y con negocios internacionales como es Su Carne, pues acaba de emitir una carta, por ahí la tenemos incluso, Sebastián, si la podemos poner, una carta en la cual defiende la integridad y la honestidad de su trabajo, de su esfuerzo, pero también en alguna parte es un comunicado a la opinión pública y dice sobre los señalamientos personales y defiende el hecho de que ha tenido una vida que desgraciadamente por asomarse a la política ha tenido una experiencia de denostación y de calumnias. Y hay la defensa pues de todo esto y más adelantito Sebastián, está sobre el vuelo del gobernador de Sinaloa y dice, el vuelo realizado por el gobernador de Sinaloa, doctor Rubén Rocha Moya, en la aeronave de Servicios Ejecutivos Aéreos BIS, fue solicitado por el señor Rubén Rocha Ruiz, digo yo, hijo del gobernador Rubén Rocha Moya, y concedido debido a la amistad con su familia, que data de 28 años, cuando el doctor Rocha era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y yo asumí la presidencia del patronato del Hospital Civil de Culiacán y otras consideraciones. Pero bueno, Ricardo, pues acepta que fue concedido ese vuelo en un avión privado debido a la amistad con la familia. Pero ese es solo un elemento de los muchos que hay. ¿Qué nos dices, Ricardo, sobre este tema? Bueno, sobre el señor Vizcarra, podría decir, porque pues yo no lo conozco, sino periodísticamente lo he seguido desde hace muchos años, precisamente a propósito de las investigaciones que como reportero de Proceso hice sobre el cártel de Sinaloa, por ahí hay un par de publicaciones en las que desde hace años a Vizcarra se le relacionó con el Mayo Zambada. Se dijo en su momento que eran socios, de ahí la sorpresa, pues, de que le haya prestado el avión al gobernador de Sinaloa para ir de vacaciones a Estados Unidos. Justamente el día que detuvieron se entregó el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Yo lo considero un personaje plagado de claroscuros. Obviamente no ha enfrentado ningún juicio por negocios ilegales, ni tampoco se le ha investigado por esta presunta sociedad con el Mayo Zambada, precisamente en negocios relacionados con la producción de carne, ganado y leche. Ellos también tenían una muy estrecha relación con otro personaje también muy oscuro, ya fallecido, Carlos Herrera Aluce. El de Durango. El de allá de Torreón, Coahuila. De Gómez Palacio. De Gómez Palacio, perdón, cierto. Gómez Palacio, ahí pegadito a Torreón, La Laguna. Dueño de la empresa Chilchota, que en su momento fue relacionado con el crimen organizado, sufrió un atentado
en la que perdió 3 dedos. Y obviamente luego, eso es una historia muy interesante la de Carlos Herrera, porque cuando sufrió el atentado, durante muchos años posteriores a este atentado, vivió en un cuarto de pánico. Y toda la familia, incluida la empresa Chilchota, sus oficinas, estaban protegidas por un grupo de seguridad de Israel. Y cuando murió Carlos Herrera, que a su vez fue socio del Mayo Zambada también en el negocio de la leche, quesos y todo este tipo de productos, cuando murió Carlos Herrera, le asignaron a una escolta, eran como 10 agentes de Israel que custodiaban su tumba en el panteón de Gómez Palacio, donde fue sepultado, precisamente porque había amenazas del cártel de los Zetas de sacarlo de la tumba y exhibirlo en la calle, ¿no? Algo así como lo que pasó con los familiares de Dámaso López hace algunos días. Entonces, bueno, respecto del caso del Mayo, pues sigue el misterio, ¿no? Sigue el misterio, pero lo que sí me llama la atención es que, por un lado, el presidente diga que todavía no les informan qué pasó el 25 de julio, pero el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo hace unos días que la Fiscalía General de la República siempre ha estado informada por parte de ellos respecto de estas operaciones que se estaban realizando en el caso de Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. De tal manera que, bueno, aquí pues alguien miente, o el embajador o el presidente. Y por otra parte, yo creo que el sigilo con el que se llevó a cabo la operación ya de captura, ya de secuestro o de entrega del Mayo Zambada, y me refiero particularmente a este personaje, respondería a una cuestión de seguridad, porque siendo el personaje que es emblemático en el crimen organizado, con amplios conocimientos de las relaciones políticas, militares, con marinos, con empresarios, pues bueno, era un verdadero garbanzo de a libra que no podían poner en riesgo. Es decir, si ellos le informaban por anticipado al gobierno mexicano que se iba a entregar o se lo iban a llevar, pues bueno, yo creo que no hubiera habido muchos riesgos, incluso pudieron haber matado al propio Mayo Zambada para silenciarlo, porque si ahora en Estados Unidos el Mayo Zambada decide colaborar con la justicia norteamericana, como todo indica que así será, pues el Mayo Zambada se va a convertir en una lengua muy venenosa para la clase política mexicana y empresarial, militar y policías. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, tu vista, tu análisis, ¿qué elementos distintivos has visto en los últimos días respecto a este tema que sigue ahí en la misma incertidumbre de realmente qué pasó y en la espera de la información de Estados Unidos? Pero ¿qué otros ingredientes vas viendo conforme pasan los días, Guadalupe? Sí, claro que sí. Todo esto parece realmente un rompecabezas, ¿no? Y como bien decía Ricardo Ravelo, no sabemos quién miente, ¿no? El presidente, el embajador. A mí me llamó muchísimo la atención y ahorita como que se quieren clarificar las cosas, ¿no? El Wall Street Journal y uno de sus artículos más recientes con respecto a la participación del Departamento de Seguridad Nacional, en inglés, con sus siglas en inglés DHS, Departamento de Seguridad Nacional DHS, y su agencia de investigaciones que supuestamente ahorita está tomando el papel de la DEA porque, y esta es la versión, a mí me llama mucho la atención la cobertura de los medios estadounidenses, de los medios que le llaman mainstream, de los medios hegemónicos, vamos, ¿no? Toda esta forma de ver a los mexicanos, ¿no? Y cómo el presidente, como no dejó entrar a la DEA, entonces la cooperación con Estados Unidos se está llevando a cabo por el
esta agencia pequeña dentro del Departamento de Seguridad Nacional que se llama HSI, que las investigaciones de seguridad nacional, que es una parte pequeña de esta gran agencia. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando sucede esto, parece ser que esta era una operación que se hizo con inteligencia por parte de estas, de estas agencias de los Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención y cuando Ken Salazar dijo, nosotros no sabemos nada, que nosotros nos lo trajeron, ¿no? Porque nosotros no hicimos nada. Yo hice una parodia de alguna forma en el Twitter y pregunto al embajador Salazar, bueno, embajador Salazar, ¿por qué no nos dice mejor o no nos clarifica por qué el Departamento de Seguridad Nacional, a través de su agencia de investigaciones sobre seguridad nacional, HSI, dijo que estaban ellos congratulándose de la operación que habían hecho en México de alguna manera, ¿no? Esto era el mensaje, y supuestamente era ese departamento y el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional habían hecho las investigaciones y entonces el Departamento de Seguridad Nacional sí hizo un memorándum, un desplegado de alguna forma, pues felicitándose por lo que habían logrado, ¿no? Y esto contrasta con la versión del embajador. En este sentido, pues digamos, ellos estaban lavando las manos, nosotros no rompimos ninguna soberanía y de hecho, pues una versión que le conviene al gobierno de Estados Unidos decir, bueno, a nosotros nos lo entregaron, ¿no? A nosotros lo trajeron. Pero bueno, esto en medios se ha discutido hasta el cansancio, discutimos hasta el cansancio qué fue lo que pasó, este video que da a conocer la Fiscalía de Culiacán sobre el asesinato del señor Cuen. Bueno, todo esto parece realmente una serie de películas, o sea, una serie de Netflix o una película de Hollywood donde nadie sabe, realmente ya los detectives, ¿no? Están actuando y tenemos presidentes que no, o sea, mandatarios, embajadores que son la voz del gobierno de Estados Unidos, que pues las versiones no hacen mucho sentido, ¿no? Y seguimos buscando capos, seguimos buscando narcos, siguen las versiones contradictorias entre los periodistas. Y por el otro lado, algo que me desagrada bastante es esta cuestión del uso político, ¿no? Por parte de los actores políticos y por parte de otros actores que me llaman mucho la atención, como el exgobernador del estado de Sinaloa, el candidato a la presidencia de la República, el señor Labastida Ochoa, que asegura que el gobernador está financiado por el narco, se aseguran muchas cosas. ¿No? Otros claroscuros de los que habla Ricardo Ravelo son claroscuros. Obviamente, esta vinculación entre el poder político y el empresariado legal e ilícito pues se ajusta a lo que está ahí, ¿no? ¿Quién le prestó? Pues uno de los empresarios más importantes de Sinaloa al gobernador, pero están relacionados con el Mayo Zambada, pues todavía no vemos las pruebas, ¿no? Que las asegura, Labastida dice que su amigo Cuen no está vinculado al narcotráfico priista, pero él, Morena, está vinculado con el narcotráfico, ¿no? Y por el otro lado, pues se hacen otras cosas también, algo muy desagradable, el señor Edgardo Buscaglia también siempre poniendo el dedo en la llaga para decir que México es un narcoestado y seguir contribuyendo, no dice, pero sigue contribuyendo a esta idea de que yo creo que ningún político mexicano se salva, aquí todos hay una mafiocracia en México, y bueno, una y otra vez, y este tipo de declaraciones, pues dañan mucho al país. Obviamente tenemos mafia, tenemos corrupción, tenemos impunidad, pero vinculada a los intereses de Estados Unidos al narcotráfico, todos están vinculados con el narco, el exsecretario de la Defensa Nacional, el exsecretario de Seguridad Pública, todos, realmente sí es esto sin pruebas materiales. Vamos a ver estas pruebas. O sea, yo lo creería si me enseñan, si me muestran cómo Rocha Moya estaba vinculado con el Mayo Zambada, hacían negocios además, y además, pues entre los dos, pues llevaban droga a los Estados Unidos, ¿no? A mí me gustaría ver esas pruebas, porque todos están diciendo muchas cosas y están jugando un juego a través de suposiciones, de filtraciones, y realmente no estamos atacando los problemas de raíz, que es la violencia en México y la drogadicción en los Estados Unidos. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, por favor, tu punto de vista sobre este tema que creo yo que sigue cabalgando, que sigue ahí, aunque otros temas y otros momentos lleguen y desplacen la atención original,
pero ese tema ahí persiste. Víctor, tu opinión, por favor. Sí, bueno, lo primero que yo quisiera mencionar es a quién conviene este estado de confusión en términos de lo que ocurrió, ¿no? ¿A qué intereses conviene? Y seguramente esos intereses pues están vinculados a las acciones de las distintas agencias de seguridad en Estados Unidos y a lo que podemos llamar los sótanos del Pentágono, el poder oscuro en Estados Unidos, ¿no? Y yo quiero destacar también cómo en las primeras informaciones sobre este asunto, los medios en Estados Unidos mencionaron, y después no se mencionó más esto, que habían mantenido distintas agencias de Estados Unidos una relación por años con Archibaldo Guzmán López. Una relación que llegó a consumarse con la entrega de Archibaldo y bueno, el pilonzotote, ¿no? Del Mayo Zambada. Y a mí me llama la atención esto, porque al final de cuentas, nos hemos hecho aquí hace ya algún tiempo una pregunta que me resulta fundamental y que de alguna manera contribuye a generar una versión distinta a la narrativa establecida por el poder en Estados Unidos, ¿no? El verdadero poder. El poder político oscuro ligado a lo que se llama el complejo militar industrial. Ni demócratas ni republicanos, todos ellos en favor de un proyecto de mantener la hegemonía en Estados Unidos y de establecer, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el control territorial. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde los narcos, estos terribles enemigos construidos por el discurso y la narrativa oficial en Estados Unidos y seguido en otros países, son instrumento de esos intereses? ¿Hasta dónde estos personajes han sido instrumentalizados a lo largo de décadas? Y es muy de llamar la atención que se hayan establecido pues comunicaciones y no se haya capturado al otro personaje. El otro que quiero también señalar, pues es esta coincidencia de fechas, ¿no? Precisamente el día que López Obrador y Claudia Sheinbaum están en Culiacán, es el día que se da a conocer esta carta del Mayo Zambada, ¿no? Y rescato algunos elementos de la carta que además, pues bueno, obviamente se pasó por las manos de su abogado, eso que queremos pensar, pero es una carta redactada con mucha pulcritud, no tiene mayores problemas sintácticos, esto llama la atención. Y es una carta en donde el Mayo Zambada, pues dice y señala que a quienes se encontró en este lugar donde se llevó a cabo la emboscada de que fue víctima, ¿no? Al propio Cuen, a quien saluda con algunos ayudantes, y luego dice que, bueno, le llamó la atención el que hubiera un grupo de hombres armados que pensó que eran, pues, el grupo de protección de Archibaldo Guzmán López. Y bueno, uno se pregunta si en ese grupo de protección no se encontraban integrantes de lo que podemos considerar, y allá lo dicen en Sinaloa, la Policía Mundial. ¿Qué es la Policía Mundial? Pues son por una parte los sicarios al servicio de estos grupos criminales, son por otra parte los integrantes de las propias corporaciones policíacas que los protegen, como el propio Mayo Zambada lo acepta, y son también personajes que operan en favor de las agencias de Estados Unidos, sobre todo de la DEA en su momento, ¿no? Estos personajes, pues son, lo diríamos en México, madrinas propiamente. ¿No habría algunos de estos personajes vinculados a esta acción que sin duda tiene indicios de haber violado y de haber violado los derechos de nuestro país y de ser una acción injerencista? Muy posiblemente, ¿no? ¿Quién fue el piloto? O sea, es una de las preguntas básicas, ¿no? Y creo, por otro lado, sin acusar a nadie y con todo respeto lo digo, pero hemos hablado aquí de cómo existe sin duda un cerco
que permite, o varios cercos que permiten la operación de los grupos criminales en nuestro país, ¿no? Y una asociación entre el poder político y estos grupos criminales, en donde pues hay beneficiarios de esa asociación, además de estos grupos, y son los grupos empresariales. Yo pues no tengo el tiempo en este momento, no hay quien me pueda pagar un viaje a Sinaloa, ¿no? Pero sin duda habría que establecer y hacer una investigación sobre los costos de operación de Salud Digna, sus análisis de todo tipo que lleva a cabo este grupo de ya nacional de laboratorios son pues en beneficio de muchas personas muy baratos, pero siembran dudas entre los especialistas, entre Claro. los médicos internistas. Yo pues tuve problemas de salud el año pasado y francamente pues una de las cosas que me decían algunos amigos médicos que me atendieron en ese momento, pues era que me decían, pues es que está muy raro cómo opera Salud Digna, ¿no? Y Pues creo sí. que ahí está uno de los temas. Bien. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ya llevamos. Sí, Ricardo, adelante. Yo quiero nada más abonar con un apunte sobre este asunto de la presunta relación de Rubén Rocha, con el Mayo Zambada. El día de ayer, en la columna que publica en el Universal Salvador García Soto, publicó unos trozos de una entrevista que le hizo precisamente a Rubén Rocha en la elección intermedia de 2021 en Sinaloa. Y en esa entrevista, Rocha acepta, de alguna forma, acepta que para llegar a la gobernatura tuvo que negociar con el cártel de Sinaloa. Personeros, dice, ¿no? Personeros que negocian. Y en palabras suyas, si no es así, bueno, así siempre ha sido, de otra manera nadie llegaría. Sí. Un tema muy polémico, que obviamente después García Soto dice, bueno, hoy cayó en la desmemoria el señor Rocha, porque pues hoy desconoce absolutamente cualquier vínculo con el Mayo, con cualquier personaje del cártel de Sinaloa, pero lo cierto es que en la elección intermedia de 2021, en varios estados, pero particularmente en Sinaloa, fueron secuestrados 90 funcionarios, entre gente del PRI, gente de oposición a Morena, opositores a Morena y funcionarios electorales. Y obviamente hubo toda una operación que se le atribuyó al cártel de Sinaloa para presionar a la gente a fin de que votaran por el candidato de Morena. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este tema lo dejamos ahí porque nos quedan todavía varios y ya son las 2 de la tarde con 24 minutos. Te quiero pedir, Guadalupe, si nos das tu opinión respecto a lo que sucedió anoche con esta pretensión de detener a Javier Corral, ex gobernador panista de Chihuahua, ahora integrado al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y presuntamente enfilado a ser el director o jefe de una agencia federal contra la corrupción. El fiscal de justicia de la Ciudad de México, el encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, personalmente acudió ante una llamada de Corral para hacer ver que no habría la colaboración solicitada por Chihuahua, pero en términos generales, en términos políticos, ¿cómo ves todo este episodio, Javier Corral, con momentos como la Operación Zafiro, que pareció pues un momento, digamos, importante de una lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo acusaciones en el propio estado de Chihuahua de desentendimiento, de desidia, de mal gobierno, la pelea y la lucha contra Maru Campos, la gobernadora actual de Chihuahua? En fin, ¿qué nos dices sobre estos temas, Guadalupe, por favor? Pues sí, un evento muy, muy desafortunado, muy desagradable. A Maru Campos se le ha vinculado con, pues también estos no son muchos claroscuros, más bien son oscuros, ¿no? Y desde el principio ha sido una gobernadora que pues ha demostrado que no tiene
pues mucha transparencia, ¿no? Ella, recuerdo también que junto con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues quisieron vincularse al gobernador de Texas para pues saltarse todas los mecanismos institucionales y pues operar cuestiones de protección fronteriza, de seguridad nacional con el gobernador republicano, ¿no? Maru Campos ha sido una gobernadora pues también muy opaca, ¿no? Muy, pues también muy vinculado a intereses de un exgobernador que, de acuerdo a Operación Zafiro y a las investigaciones que hizo Javier Corral, a Javier Corral le tengo un aprecio interesante por lo que ha hecho, por su carrera, porque antes de ser gobernador, pues siempre estuvo poniendo el dedo en la llaga. Independientemente del partido en el que esté, este tipo de personajes pues han tenido una trayectoria, ha sido consistente. Yo veo que Javier Corral siempre ha sido consistente en su discurso. Quizás su participación como gobernador no fue tan estelar porque también hay muchos límites, ¿no?, al ejercicio del poder en los distintos órdenes de gobierno. En este caso sí me parece una vendetta. Me parece que como pues se perfila, ¿no?, para luchar contra la corrupción. Creo que Operación Zafiro fue importantísima, le ha costado mucho en muchos temas, ¿no? Acusado él, ¿no? Ahora yo que tengo el poder, ahora te acuso a ti, sin pruebas, sin ningún elemento, ¿no? Cuando pues realmente ella operó con uno de los gobernadores más corruptos, ¿no?, en las pasadas administraciones. Creo que Javier Duarte ha sido un personaje muy desafortunado en la historia del país, ¿no?, que refleja lo que fue pues una cúpula de gobernadores y que siguen siendo también, no por estar morena, pues va a terminar la corrupción, ¿no? Pero sí, esto es una vendetta, esto creo que no debería de progresar porque pues no hay un elemento que pruebe la complicidad de Javier Corral o haber cometido actos de corrupción. Al contrario, ¿no? Creo que su trayectoria ha mostrado que es un personaje pues bastante bastante recto, ¿no? Y me ha tocado escucharlo y yo no tengo realmente ninguna afinidad con ningún partido político en particular, aunque tenemos mucha experiencia con el PRI, con el PAN, y ahorita pues también uno es crítico, ¿no? Pero sí, este tipo de uso, ¿no?, del poder, de sus fiscalías para ir contra un personaje público que decide cambiarse de partido es algo muy desafortunado. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema, ¿qué nos dices, por favor, Víctor? Bueno, lo primero es que parece una escena surrealista, ¿no? El hecho de que el encargado de la fiscalía, que hay que decirlo, es la máxima autoridad en cuanto a procuración de la justicia en la Ciudad de México, asista al rescate de un personaje, que en este caso es Javier Corral, pero todo el despliegue, ¿no? Es de veras, llama la atención y parece una escena surrealista, pero... Pues nos da esperanzas, ¿no, Víctor? Nos da esperanzas como ciudadanos. Le hablas al fiscal de justicia de la Ciudad de México por cualquier bronca que tengas en un restaurante y él va personalmente y y te sube a su camioneta y te lleva ya. Y te sube a su camioneta y es además, por otro lado, pues vienen personas claves en términos también de los aparatos de procuración de la justicia a intentar detener a Javier Corral. La base de esa acusación deja mucho que desear realmente, ¿no? Es al final de cuentas un delito que en términos de estos grandes fraudes millonarios, de estos manejos de imperios criminales en las gobernaturas de los estados, como en el caso de Javier Duarte, del Duarte de Veracruz, de Cabeza de Vaca, de García Cabeza de Vaca, dice uno, bueno, ¿qué ocurre, no? Y bueno, yo en la mañana le eché una llamada a un colega allá en Chihuahua, y bueno, quiero decir que este colega, al final de cuentas, tiene una posición crítica respecto a ambos partidos, ¿no? Pero sí, muy claramente él me mencionaba que, sin duda,
pues una de las acciones claves del gobierno de Duarte fue generar una corrupción generalizada en el ambiente político de Chihuahua, ¿no? Controlar lo que ya controlaba como gobernador, pero además controlar la operación y las acciones de la oposición. Y ante ello, pues estableció lo que ya conocemos todos, esta nómina secreta, de la que se dice, pues recibió ingresos considerables Maru Campos para actuar en favor del propio Duarte, como lo está haciendo en estos momentos, pues con su liberación y con toda esta acción que ha llevado adelante, sí, y me parece en un acto de venganza, pero un acto de venganza al que hay que agregar que es una venganza política. Y luego también, pues parte de esa nómina secreta, según corre información en los pasillos de las redacciones de los medios en Chihuahua, pues es el propio procurador de justicia actual. Y hay además otros personajes integrantes del Poder Judicial que fueron muy cercanos a Duarte en su momento y que ahora integran este gobierno, ¿no? Se habla incluso de que hay un cogobierno por parte de Duarte y Maru Campos. Insisto mucho en que esta es la versión de lo que de pronto se da, como dirían los clásicos, en los mentideros de las redacciones de los periódicos, ¿no? En donde sabemos todos, pues se dicen muchas cosas sin mayores elementos, pero son muy sabrosas esto que se dice, ¿no? Es muy sabroso escuchar estas cosas. ¿Qué elementos tenemos en relación a esto que de alguna manera constatan cierta veracidad en ello? Pues por un lado lo que ya mencionaba, ¿no? Los límites en cuanto a la acusación, la persecución que se ha realizado en contra de los personajes que intervinieron en la operación Zafiro y que sin duda mostraron con elementos de prueba la actuación de este grupo político de Duarte en complicidad ni más ni menos que con un personaje que es así como la cúspide, ¿no? De la mafia política del PRI, Mario Fabio Beltrones, ¿no? Ni más ni menos. Quien como presidente del PRI, pues fue el beneficiario de estos recursos que se dice entraron a otras campañas, Julio, a las campañas priistas. Ricardo Ravelo, sobre este tema, ¿qué nos dices? Javier Corral, gobierno de Chihuahua, Maru Campos, en fin, todo un batidillo, Ricardo. Sí, exacto. Mira, evidentemente no se puede desligar este asunto de ser visto como una vendetta política. A raíz de todas las investigaciones que llevó a cabo precisamente la Fiscalía en Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral, para aclarar todo este desvío de multimillonario que se fue a los bolsillos de César Duarte, por un lado, y que de ahí se financiaron a candidatos del PRI en aquella operación que, según se supo después, pues fraguó Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Mario Fabio Beltrones, y que pues nada más tuvo como consecuencias el encarcelamiento de un personaje priista, Alejandro Gutiérrez, que era el secretario de Finanzas del PRI en tiempos de Mario Fabio, por haber recibido fondos del gobierno de César Duarte, transferidos de la Secretaría de Hacienda para después pasarlos al PRI, y este instituto a su vez financió campañas en aquella debacle, que por cierto fue muy desastrosa, donde el PRI perdió casi todas las gubernaturas que estaban apuntalando financieramente. Hay versiones de que todo este dinero que salió de Chihuahua, de Veracruz, de Quintana Roo, con el caso Borges también, pues no se invirtió completamente en las campañas, sino que se lo quedaron, y esto pues trajo como consecuencia la debacle priista, ¿no? En aquella elección. Ahora, este caso de Corral pues no puede desligarse de una venganza, ¿no? Precisamente porque fue en tiempos de Corral cuando César Duarte cayó prisionero, después de estar prófugo. Bueno, no estaba prófugo, todo el mundo sabía que estaba en Estados Unidos y dónde. Cuando finalmente lo traen a México, lo encarcelan
y bueno, sale a flote pues toda la corrupción, lo que ya se sabe, ¿no? El desvío de dinero, la constitución de un banco personal con dinero público, que luego fue ligado a presunta acción de lavado de dinero, de tal manera que aquí ya se empieza a tejer este conflicto, precisamente porque Corral se opone a que Maru Campos sea la candidata. El candidato de Corral era el señor Madero, no Maru Campos. Ahí empieza la confrontación, el encono, y obviamente Maru Campos pues cierra filas con César Duarte la apoya financieramente, sale de la cárcel César Duarte, y obviamente hoy, en efecto, coincido con lo que dice Víctor, pues ha tomado tanto poder y tanta fuerza política en Chihuahua, que bueno, pues tal parece que es un vicegobernador, ¿no? En Chihuahua. Entonces, de ahí pues vienen las acusaciones contra Corral. Realmente ignoro si hay o no fundamentos para acusarlo de peculado y otros delitos, de defraudación fiscal. Hay confusión con respecto a lo que pasó anoche en el restaurante de la colonia Roma, porque la autoridad, el fiscal de la Ciudad de México que llegó al auxilio de Corral, pues dice que no, estas personas, la autoridad chihuahuense, no traían oficio de colaboración. Y la Fiscalía de Chihuahua dice que la Fiscalía de la Ciudad de México sí había aceptado la colaboración. Pero ayer el fiscal fue muy claro, es decir, no vamos a colaborar con la Fiscalía de Chihuahua. De tal manera que, bueno, pues recibió la orden de aprehensión y finalmente pues no la ejecutaron. Se llevaron a Corral a guardar, a esconder, y obviamente lo que se sabe ahora es que permanecerá en la Ciudad de México escondido, hasta tomar posesión como legislador, porque de esta manera pues podrá evitar ser capturado. Bien, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, pues uno de los temas que ayer puso sobre la mesa el presidente López Obrador es el del financiamiento extranjero, particularmente de instancias de Estados Unidos, para organizaciones no gubernamentales, y no lo dijo, pero también están en las organizaciones ahora llamadas de la sociedad civil. Claro. Te propongo, no sé cómo tú lo quieras desarrollar, pero a lo mejor una cosa, lo que son las ONG en lo general, cuánto impactan los intereses que pueda haber para financiamiento de ese tipo de actividades, y luego en concreto lo relacionado con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Guadalupe. Sí, muchas gracias. Bueno, el día de ayer, un reportaje, ¿no? En Contralínea, y bueno, obviamente ya se dieron más datos, pero bueno, esto no es nuevo, ¿no? Y tampoco es algo nimio, ¿no? Sino es algo muy complejo. Hemos hablado de esto bastante en otros ámbitos. De hecho, tuve la oportunidad de ser jurado en el Premio Nacional de Periodismo hace un par de años, y nosotros estábamos analizando este tipo de cuestiones. En el tema de las ONGs en particular, ¿no? Por ejemplo, pensaría yo en la Open Society Foundations y cómo ellos han financiado ciertos proyectos que tienen que ver con agendas ideológicas que al final tienen impactos políticos, y es a través de la filantropía en muchas ocasiones como estos grandes empresarios, y no nada más hablo de la Open Society, hablo de la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie. Realmente son estos empresarios que pueden influir en política, en geopolítica, para sus intereses a través, ¿no?, de supuestos proyectos buenos, ¿no? Esta filantropía, falsa filantropía, que al final también A ver, esperemos que se corrija, se mejore el internet con Guadalupe Correa Cabrera. Déjenme ver. Bueno, ¿con quién hablamos? Bueno, vamos a seguir adelante. Víctor Ronquillo, en lo que regresa el internet con Guadalupe, ¿qué opinas sobre este tema? En los dos flancos yo propongo, pero como tú lo quieras desarrollar, de lo que son en lo general a las ONG
financiamiento extranjero y lo que es, ya está aquí, Guadalupe. Disculpen. Perdón. Ay, disculpen, es que se me está yendo la luz, pero ahorita ya regresó, porque sí me parece muy importante decir esto y hablar un poco también del tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque tengo una historia personal que contar al respecto. Está todo esto de la falsa filantropía, de los intereses, de los grandes capitales, la vinculación con los gobiernos. Sabemos que, pues, USAID, en este caso, pues se prueban estos vínculos, ¿no? Entre las ONGs mexicanas y, pues, dinero que viene a través del Departamento de Estado, de gobierno de Estados Unidos. No vamos a hablar de secretarías, sino el gobierno de los Estados Unidos, con un fin político, ¿no? Siempre es bueno divide y vencerás, siempre es bueno apoyar a unos y para que critiquen a los otros, siempre es mejor tener, y esto lo ha hecho Estados Unidos toda la historia, ¿no? Cuando ya es el poder más importante dentro de la región. Es mejor tenerlos, por un lado, negociar con el gobierno, a través del gobierno, somos los tres amigos, ¿no? En Norteamérica, pero por el otro lado también financiar proyectos de la mano de los grandes capitalistas. En el tema de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudia X González ha tenido un claro proyecto pues de golpeteo al gobierno pues dirigido por Andrés Manuel López Obrador, al partido Morena, y esto se ha visto claro, ¿no? La marea rosa y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y utilizando también dinero del gobierno de Estados Unidos, y no poquito, sino mucho, ¿no? Es muy, muy interesante cómo es este contubernio, ¿no? Entre el gran empresariado mexicano y el gobierno de los Estados Unidos con el mismo objetivo, ¿no? Desestabilizar un gobierno, unos para poder dividir, vencer y pues tener participación en mercados, hay especulación, hay también pues toda una serie de cuestiones cómo influir en la escena mundial. He escrito bastantes cosas al respecto y en particular de esta falsa filantropía y por ejemplo, de la Open Society. Pero en el tema de Claudia X González, el padre y el hijo, la vinculación que ellos, por ejemplo, ya hablé de eso con los periodistas sin embargo, cómo ellos han tenido pues también mucho impacto, ¿no? En este think tank dentro de la Universidad de Rice, del Instituto México en ese momento, el Centro para los Estados Unidos, no Instituto México, Centro México al principio, Centro para el Estudio de México, Estados Unidos, y cómo pues se vincularon ciertos intereses que quedaron muy bien demostrados el día de ayer, más que en otras ocasiones, ¿no? Como el CIDE, el IFAI al principio, después INAI, pues Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, toda esta red de intereses que una vez con mi colega Hernán Garza escribimos un artículo pues hablando un poco de la red de intereses que estaban detrás del CIDE, y bueno, yo tuve muchos problemas con el director del Centro para el Estudio de Estados Unidos-México, de la relación Estados Unidos-México, Centro para Estados Unidos y México, porque pues pues mencionó, ¿no? Que porque yo estaba vinculándome con los periodistas, con la gente de Sin Embargo, y que porque estaba escribiendo en contra del CIDE, ¿no? Pero se ve claramente cómo los think tanks, la academia, el gobierno de Estados Unidos, todo está operando de forma política cuando debería tener otro tipo de misiones, ¿no? Pero es muy interesante que todo después de ese artículo que escribimos con Hernán sobre el CIDE, sobre lo que estaba sucediendo en el CIDE, pues se relaciona, ¿no? Con los mismos personajes. Aunque en ese momento Claudia X González no era la parte central, pero yo estaba afiliada a un centro donde Claudio, el padre, había dado el financiamiento principal para la creación de ese centro, y yo recibí pues ataques muy, muy fuertes de la dirección, probablemente por esa investigación que lo vinculaba de una manera o de otra. Bien, Guadalupe, gracias. Vamos, bueno, ya se nos escapa, ya está aquí Ricardo Ravelo, pero vamos con Víctor Ronquillo, es quien sigue aquí en el turno. Víctor, sobre estamos ya en la parte casi final. ¿Qué tema quieres tocar, Víctor, para ir cerrando nuestra mesa de hoy? Bueno, creo que el tema de las reglas del juego impuestas por esa supuesta agencia de desarrollo que es
USAID en sus siglas, dejan mucho que desear, ¿no? Imponen una agenda, es la agencia que genera los recursos económicos desde la Embajada de Estados Unidos para Mexicanos Unidos contra la corrupción. Recursos financieros millonarios que además aumentan y se duplican justo cuando el gobierno de López Obrador se constituye como el gobierno constitucionalmente elegido en nuestro país. Esta agencia de desarrollo, decía yo, pues impone agenda. Y por otra parte, en términos de las investigaciones realizadas por México Unido contra la Corrupción, hay que decirlo y es muy claro que algunas de esas investigaciones han sido muy importantes y han aportado datos muy valiosos. Eso hay que reconocerlo. Pero ¿cuál ha sido la finalidad? Incluso desde la época de Peña Nieto, donde tenían un financiamiento menor. Pues esa finalidad, como lo decía Lupita, ha sido un golpeteo muy claro al gobierno de López Obrador, ¿no? Y además también señalaba Lupita, y pues yo me quiero hacer eco de esta reflexión, en cuanto a quiénes son estos grupos que financian la acción, la investigación, el ejercicio de Mexicanos Unidos contra la delincuencia. Pues por un lado, grupos pertenecientes a lo que podemos considerar el espacio oscuro político de los grupos de poder en Estados Unidos, y por otro lado, las fundaciones también en Estados Unidos tan importantes como MacArthur, como Rockefeller y como Ford, y luego en México, pues los grandes consorcios empresariales, ¿no? No está por ahí a TV Azteca porque debe mucho dinero en muchos lugares, ¿no? Pero hay otros muchos que corresponden a ese mismo grupo y que poseen los mismos recursos, como Minera México, la empresa de Germán Larrea, ¿no? Entonces, creo que vemos muy claramente, y yo lo he dicho, muchos de nosotros a lo largo de muchos años hemos realizado un trabajo de periodismo de investigación, pues realmente con mínimos recursos, en ocasiones trabajando con algunos medios que han apoyado estos proyectos de trabajo, pero en la mayoría de los casos, pues en condiciones muy precarias. ¿Y cuál es la clave? Pues la clave es que, como lo he dicho en otras ocasiones, uno elige a sus aliados, uno elige a sus amigos, uno elige a sus fuentes de información. Y aquí está muy claro quiénes son los aliados de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Y eso además nos permite visualizar muy claramente cómo operan estas agencias y cómo han operado a lo largo de décadas para ir minando gobiernos progresistas en nuestro continente, desde la década de los años 70 hasta el día de hoy, Julio. Bien, gracias, Víctor. Vamos enseguida con Ricardo Ravelo. Ricardo, por favor, el tema final con el que vayamos cerrando esta mesa, por favor. Bueno, me llama la atención este asunto de Claudio X, porque se le ha considerado uno de los principales opositores de la 4T, pero hay hechos que parecen demostrar, o por lo menos poner en duda, que realmente haya una confrontación entre el presidente y Claudio X González, padre e hijo. Me parece que esto es un juego y bastante perverso que nos han vendido a la sociedad mexicana. Están muy preocupados por el financiamiento de Estados Unidos, de cerca de 96 millones de pesos que les otorga la embajada, a través de la embajada norteamericana, para mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hoy, según lo planteó Pablo Gómez, pues son dineros que se usan para pagar a periodistas, investigaciones, viajes, etcétera. La gran pregunta es, ¿y cuál es el delito? Porque lo que hizo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue hacer una solicitud, pedir apoyo financiero para un fin específico, que se interpreta como un golpeteo permanente al gobierno de la 4T con financiamiento extranjero. Pero lo que no dice el gobierno mexicano, ni el presidente, ni nadie, es que el padre de Claudio X González Laporte, pues ha ganado 979 contratos en Segalmex de manera directa, sin licitación, y ha sido uno de los hombres más beneficiados en este sexenio, más
que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cuál es el conflicto? ¿Hay pleito o no hay pleito? ¿Es un juego o de qué se trata? Bien, Ricardo. Bien, pues ahí quedan esas preguntas. Guadalupe Correa Cabrera, para cerrar, por favor, tu comentario, y le comentamos a quienes nos acompañan en esta transmisión que tendremos alguna parte del discurso, la intervención que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en el Teatro Metropolitan. Y tendremos alguna información que nos envíen de por allá nuestros compañeros Isaac Rosales y Alex Fernanda. Guadalupe, por favor, tu comentario final. Mi comentario final tiene que ver con esta vinculación entre el poder económico y el poder político, ¿no? Con esta reflexión que termina Ricardo Ravelo. Nosotros escribimos un artículo hace unos meses, pues que coincidió, ¿no? con una evaluación del tema de la seguridad en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, y esta vinculación, este discurso, ¿no? También del gobierno de la Cuarta Transformación, primero los pobres, y sabiendo que, pues, personajes como Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Que siempre le apuesta al ganador, siempre le ha apostado a Andrés Manuel López Obrador, pero cuando en el 2006, pues hubo lo que yo considero un fraude electoral, y muchos lo consideramos así, pues se fue con quien tiene que irse, ¿no? Finalmente está ahorita apoyando a Claudia Sheinbaum, y eso ha sido uno de los, bueno, el empresario más rico de México y el empresario que se ha beneficiado más durante este periodo, ¿no? También el señor Larrea, Grupo México, el tren, que me parecen increíbles los trenes, el proyecto del tren, pero muy opaco, y también que está beneficiando a estos grandes capitalistas, ¿no? Sí, bajo la visión liberal o neoliberal de que los ricos van a generar empleos, ¿no? Pero generan no necesariamente los empleos ni la riqueza que nos prometieron bajo esta visión liberal. El liberalismo, el neoliberalismo, pues no ha generado, pues, las condiciones o la justicia social, ¿no? Y bueno, como bien dice Ricardo, el señor Claudio X González probablemente sigue ganando mucho dinero. Hay que hacer una investigación sobre cuál ha sido su avance o no, ¿no? Y cómo han sido sus negociaciones con este gobierno, porque definitivamente el caso Segalmex, pues es claro, ¿no? Igual el señor Rocha Moya con el señor Vizcarra que ha apoyado a los priistas todo el tiempo en Sinaloa, ¿no? Y ahora, sí, pues a un gobernador de extracción morenista. Sabemos lo que significa también Morena y sabemos cómo se hicieron, ¿no? Cómo Mario Delgado, pues, decidió quién iba a hacer el gobernador, dio muchos espacios políticos y ahora todo el mundo le debe a Mario Delgado, pues, su posición, ¿no? Muchos de ellos priistas, paristas casados, priista, por ejemplo, la gobernadora de Baja California, ¿no? Su esposo, la relación que tiene con el Partido de Acción Nacional. Ya tenemos un partido en el poder que tiene, pues, mucha representación de todas esas fuerzas políticas que en discurso se critican, ¿no? Del PRIAN. Entonces, siempre, ¿no? ¿Y quién realmente está dirigiendo los destinos de la nación? Muchas veces vemos al empresario, vemos al gobernador y no vemos al empresario que está detrás. Yo creo que hay que hacer más énfasis en cuáles son los intereses económicos de los grandes capitales a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal y a nivel transnacional. Porque detrás del gobierno de los Estados Unidos existen empresarios que tienen muchos intereses también en que aquí se siga librando una guerra que nunca va a poder ser ganada. Vamos a seguir persiguiendo narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos va a seguir imponiéndonos, ¿no? Primero a través de la DEA, pero ya como está muy desprestigiada, va a ser a través del Departamento de Seguridad Nacional. Les invito a que revisen esta nueva narrativa, estas nuevas estrategias, ¿no? Pero finalmente, pues, el complejo militar fronterizo industrial, el complejo militar industrial, que nos está determinando muchos de la violencia, muchas del gasto, ¿no? También en el ejército, y esta guerra que nunca va a poder ser ganada. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias, Víctor. Gracias, Guadalupe. Gracias, Ricardo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Fin de semana. Igual. Hasta luego.